Muchas gracias, Pastor Adrián, Pastora Angie. Qué alegría estar aquí en Más Vida, Ciudad de México. Los bendecimos, hermosos. Son dos chiquitas, ¿verdad? Niño y niña. Ok, perdón. Sorry. Siempre meto la pata. Bueno, no siempre. El Señor es bueno. Pero es un gozo estar aquí con ustedes. Los bendigo. Es una alegría enorme estar aquí. Sentimos que hay una conexión muy especial con Más Vida y el Ministerio Aliento que tenemos el privilegio de dirigir, Carla y yo, en Dallas, Texas. Y venimos para celebrar el cumpleaños de ella, que cumple mañana años. Y vino un grupo de amigos y estamos muy felices. De hecho está Daniela, mi hija, conmigo. Bueno, salió un momentito, pero ahorita la voy a pasar aquí a la plataforma. Hay otros amigos que voy a presentar. Está mi tío también. Bueno, ahorita los voy a presentar. Es un gozo estar aquí con ustedes. Pero esta canción, wow, a mí me impactó, porque lo que más anhela una persona que se para en una plataforma como esta es ser un portavoz solamente. El mensaje no se origina de nosotros, somos solamente un portavoz. Y esta mañana mi anhelo es ser un portavoz de esperanza para ti. Para mí la esperanza, la mejor definición que he encontrado es: esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros. ¿Lo puedes decir conmigo? Esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado. ¿Sabes por qué es importante? Porque si miras hacia atrás, no todo lo que vas a ver te va a dar alegría o gozo. Muchas cosas atrás te dan dolor, todavía son recuerdos dolorosos. Pero cuando miras hacia adelante, no hay nada que impida que no puedas tener una expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado. Por eso les decía en la reunión pasada, no podemos cantar todo estuvo bien, ¿no es cierto? Porque pues, la realidad es que no todo, bueno, no sé si aquí alguien tiene récord perfecto, pero si miramos hacia atrás y somos honestos, nadie aquí podría decir todo ha estado bien, todo me ha salido bien, nunca he tenido ningún descalabro, nadie me ha clavado un puñal por la espalda, nadie ha abusado de mí, nadie me ha transado, nadie ha dicho cosas de mí, todo me ha salido bien. La verdad es que nadie aquí podría decir eso, pero sí podemos decir todo va a estar bien, porque Dios en su misericordia nos amó, nos escogió, nos predestinó y nos puso para llevar a cabo el propósito eterno de su gracia. Así es que antes de que se sienten, ¿por qué no cantamos una vez más esto? Yo sé que ya lo cantaron, pero para darme gusto y para que nos conectemos una vez más con esta realidad. Gracias, Señor. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. No dudo, me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien. Eres Dios soberano, todo está en tus manos. Ya no temeré, en tu amor confiaré. Cuando dudo me recuerdas que tu gracia me sustenta. Ya no me preocuparé, sé que todo va a estar bien. Vamos, dilo. Todo va a estar bien. Si lo decimos, Todo va a estar bien. aunque estés triste, dilo. Todo va a estar bien. Una vez más. Todo va a estar bien. Pon tu mano en tu corazón y dilo: Señor, gracias porque
Tú me amaste de tal manera que diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo, para que si yo creo en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Y te doy gracias, Señor, porque tú haces que renazca en mi corazón la esperanza de la vida eterna, la esperanza bienaventurada de que a pesar de que no todo ha estado bien, podemos decir todo va a estar bien. Y te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Pueden sentarse, gracias. Y yo generalmente no predico tan cortito, aunque un maestro en la escuela bíblica me dijo: hijo, para que un mensaje sea inmortal no tiene que ser eterno. Pero me estoy acostumbrando a predicar más corto, así es que aprecio que el pastor Andrés me dé la chance de predicar más cortito. Hace rato vi un 3 ahí y dije: 3 horas tengo, gloria a Dios. Pero ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron. Y quiero saludar, quiero invitar a Daniela. ¿Puedes venir aquí conmigo? Quiero que le den un aplauso. Hace rato estaba Carla aquí con nosotros y le dije a Dani: ahora tú la vas a hacer de First Lady. Dani es un tesoro increíble, es parte del equipo pastoral en Dallas. Y le pedí que diera un testimonio en este momento porque estás terminando de unos campamentos, y lo que voy a predicar tiene mucho que ver con el testimonio que vas a compartir de cómo Dios es capaz de redimir, de salvar, rescatar y alinear a una persona con sus propósitos, sin importar lo que está atrás, sin importar que no todo haya estado bien. Entonces te honro, Dani, eres una extraordinaria pastora, 10 veces mejor pastora que yo, eres fantástica y te bendigo. Gracias por estar aquí y compártenos ese testimonio. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo vengo saliendo de 2 semanas de campamentos de jóvenes y por eso le he estado contando a mi familia testimonio tras testimonio, pero el día de hoy les quiero contar uno, porque no tenemos 3 horas, un testimonio, pero todos han impactado mi corazón, pero especialmente este testimonio de una chica de 15 años, que yo he estado caminando con ella, he estado en su vida como su pastora, como su líder, y ella siempre ha tenido ese deseo de ir a la iglesia, conectarse más con Dios, pero como que algo la estaba como que deteniendo. Y sí iba y luego tenía encuentros con Dios, pero luego se volvía a su estilo de vida. Y estaba como en esa lucha interna. Siento que tenía un pie adentro, un pie afuera, y estaba teniendo esa batalla interna de realmente... estaba como que realmente le he dado todo a Dios o todavía hay otras cosas que tienen el lugar número 1 en mi corazón. Entonces, como el joven rico en la Biblia, ¿no? Que tenía ese deseo de seguir a Dios, pero luego cuando Jesús le dijo tienes que entregarlo todo y seguirme, como que se volteó y se entristeció y no siguió a Jesús. Como que esa era su batalla, ¿no? Como que sí le gustaba su estilo de vida, pero también quería seguir a Jesús. Entonces estaba como que un pie adentro, un pie afuera, pero fue al campamento de verano hace una semana, tuvo un encuentro con Dios y ella, para dar contexto, ella viene de un trasfondo difícil donde su mamá está en el alcoholismo y fue abandonada por su madre, entonces tenía el corazón muy quebrantado, muy dolido, y en el campamento pudimos tener momentos de ministración para sanidad interior y gracias a Dios que pudimos ministrarla. Ella tomó la decisión de pasar al frente y decirle sí a Dios, y en esa decisión de finalmente tomar esa decisión de darle todo a Dios, ella pudo recibir todo el beneficio de estar en la presencia de Dios. Entonces la guiamos en un proceso, pudo perdonar a su mamá,
pudo perdonar a su papá, pudo recibir sanidad del quebranto de su corazón. Y hubo un momento de liberación también, liberación de orfandad, de abandono, de rechazo en su vida, y fue libre, completamente libre. Y después del momento de liberación, ella corre hacia mí con una sonrisa en los ojos, digo, en los labios. Sonrisa en los ojos y en los labios. Pero también se sonríe con los ojos. Estaba sonriendo con todo el rostro. Estaba así como que nunca le había visto así en su vida. Entonces a mí me conmovió y dijo: le acabo de dar mi vida a Jesús hoy. Entonces eso me conmovió tanto. El poder de la decisión, el poder de decirle sí a Cristo. Y ella pudo tener tanta libertad en la presencia de Dios. Y ahorita estoy caminando con ella en su proceso después del encuentro, y caminando con ella está rompiendo con relaciones que tenía antes, con amistades que no eran de beneficio a su vida, diciéndole no a otras cosas porque ella está comprometida a seguir escogiendo a Cristo y diciéndole sí a Cristo todos sus días. Así que aunque sea difícil, ella está diciendo vale la pena escoger a Jesús y darle mi vida completamente a Él. Gracias, Dani. Thank you so much. Gracias por compartir este testimonio. Y la razón por la que le pedí a Dani compartir el testimonio es porque lo que quiero hablarles brevemente es de 4 palabras muy importantes que están en el capítulo 1 de Efesios. Si pueden acompañarme en su Biblia, Efesios capítulo 1. Y ahorita vamos a leer 4 versos, pero quisiera que empezaran a interiorizar estas 4 palabras que son muy, pero muy importantes. La primera está en el verso 4 y es la palabra escogido. Dios nos escogió. No eres una persona que estás por la vida tratando de crear un significado, sino que Dios te eligió, te escogió, según el verso 4, antes de la fundación del mundo. Y vamos a hablar un poquito de eso durante el mensaje. La segunda palabra está en el verso 5. Dice que el Señor no solo nos escogió, no solo nos eligió, sino que también nos predestinó. Y la palabra predestinación es una palabra que podría malinterpretarse. De hecho, hay gente que malinterpreta el hecho que Dios haya predestinado a las personas porque piensan que se refiere a que Dios ya decidió si alguien se va al cielo o alguien se va al infierno y que eso no es justo, etc. Pero la palabra predestinación no tiene que ver con eso. Más bien piensa, creo que esto nos ayuda a todos a comprender a qué se refiere la Escritura con predestinación. Piensa en si tú haces un banquete, una reunión muy especial, invitas a cenar a un grupo de personas a quienes tú quieres honrar y les valoras muchísimo y les amas, y pones la mesa. ¿Cuántas amas de casa aquí les gusta poner la mesa? A mi esposa le fascina poner la mesa y a mí me gusta sentarme y comer lo que ella pone en la mesa. Pero hay mujeres que les encanta poner la mesa. Mi esposa es una de ellas. Y un día decidimos que íbamos a empezar una costumbre de ponerle una tarjetita con el nombre de la persona que estábamos designando que se sentara en ese lugar. Y por cierto, ya nos hicimos la costumbre de que no sentamos a la gente así como caiga, sino que ya lo decidimos de antemano quién se va a sentar en cada silla. Y lo que hemos hecho es que ya no ponemos a la pareja así. Esto es nada más un poquito de trivia si quieren, pero en vez de poner a la pareja así, ponemos a la pareja así, y a sus lados, si son parejas, ponemos hombre, mujer, igual hombre, mujer así, del otro lado, y la pareja así. Eso lo vimos, les tengo que confesar que lo vimos en Downton Abbey. Y pero aún en la reina de Inglaterra, bueno, ya se murió, ahora es el rey, las gentes en el palacio de Buckingham hacen eso porque de esa manera se aseguran que hay conversaciones diversas en la mesa
y no estás nada más platicando. Tienes personas aquí y personas aquí, a lo mejor está tu esposa aquí, pero tienes a un amigo acá, otro amigo acá, las esposas de tus amigos, y es muy diversa la conversación. Todo esto, todo este rollo, para decirles que planeamos con mucho cuidado quién se va a sentar, en dónde, y por supuesto quién se va a sentar a la mesa y qué lugar van a tener en la mesa. Si piensas en esa ilustración, eso puede ayudar a entender un poquito el tema de la predestinación. Porque Dios, cuando te predestinó, Él puso tu nombre en una tarjetita. Tú todavía no llegabas a la casa, todavía no te haces presente en el banquete, pero tu nombre ya está en una tarjetita, ya tienes un lugar en la mesa. Ahora, eso no quiere decir que tú no tengas la capacidad de decidir ir o no ir, porque tú, a pesar de que fuiste invitado con mucho amor y que se te quiere honrar, tú puedes decir, ¿sabes qué? Al final no tengo ganas de ir, no me siento con ganas de ir, y a lo mejor ni me cae muy bien el anfitrión o lo que sea. Y tú tienes la capacidad de decidir si vas o no vas. Eso es lo que pasa hoy en día. Dios ya predestinó a cada ser humano para bendición, ya predestinó a cada ser humano para salvación, para vida eterna, para salud, para todas las cosas buenas. Entonces, ¿por qué hay tanta tragedia en el mundo y tanto dolor? Porque mucha gente todavía, número uno, no sabe que su nombre está en esa tarjetita, y por eso tenemos que decirles. Eso es el evangelismo, decirle a la gente que su nombre está en la tarjetita y animarlos a que se acerquen a la mesa. Eso es el evangelismo. Número dos, necesitamos entender que si nuestro nombre está en esa tarjetita, es porque Dios ya resolvió desde hace mucho tiempo cualquier rollo de ofensa, de fricciones interrelacionales, y que como ya Él resolvió todo el tema de las ofensas, Él no tiene un problema para nada de decir, yo quiero que esta persona se siente en mi mesa. No sé si me estoy dando a entender, pero por eso Efesios 1:4, que dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, verso 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Esa es la tercera palabra, intención. Dios no solamente nos eligió o nos escogió, nos predestinó, y también tiene una buena intención, que cuando tú te presentes y te sientes en la mesa que Él ya puso para ti, Él no va a estar enojado contigo, va a estar sonriéndote, te va a estar bendiciendo, aceptando y celebrando el hecho que estás en su mesa. Dios ha escogido tu vida, te ha predestinado para asistir al mejor banquete del mundo, y tiene una buena intención para ti, para que entonces, la palabra número 4, sus propósitos se cumplan. Por eso en el verso número 9, ahí mismo, Efesios 1:9, dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, verso 11. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así es que dilo conmigo, por favor: soy escogido, soy predestinado, Dios tiene una buena intención hacia mí para que mi propósito en esta tierra se cumpla. Y ¿sabes qué quiero decirte? El propósito de Dios para ti se va a cumplir sí o sí. El propósito de Dios es algo que ha sido establecido en el cielo desde antes de la fundación del mundo. La única forma en la que el propósito de Dios no se cumple para una
persona es, y si me puedes ayudar, Huguito, ven rápido, ahorita no es el tiempo todavía del testimonio, pero ayúdame. La única forma en la que el propósito de Dios no se va a cumplir en la vida de una persona es que suceda algo como esto. Yo soy una persona con propósito. Dios me dio ese propósito desde el momento en el que Él me concibió en su espíritu antes de ser concebido en el vientre de mi madre. Dios ya me había escogido. ¿Se acuerdan? Verso 4, ¿puedes poner el verso 4 otra vez, por favor? ¿Qué dice el verso 4? Otra vez, dice, porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? O sea, antes de que naciera tu mamá, antes de que naciera tu abuelita, antes de que naciera tu bisabuelita, antes de que naciera los primeros habitantes del pueblo donde nacieron tus antepasados, antes de que existiera México, antes de que existiera la Gran Tenochtitlan, antes de que existieran los olmecas y los mayas y los tlaxcaltecas y no sé de qué tribu vengamos. Yo soy otomí, bueno, tengo sangre otomí. No sé de dónde vienes, pero antes de que los asiáticos se pasaran por el estrecho de Bering y si vinieran para acá abajo y poblaran las Américas. Se ve que ayer fui al Museo de Antropología, por eso lo tengo bien fresco. Pero antes de que pasara todo eso, Dios ya te había concebido y ya te había escogido, ya te había predestinado. Y sí, es algo que nos tenemos que rascar un poquito la cabeza, pero al final del día todo se resume: Dios me ama y me amó de tal manera que aún desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido asignado y ofrecido como el perfecto sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, yo soy esa persona que desde antes de nacer ya tenía un propósito. Ese saco representa el propósito de Dios y Hugo representa a nuestro buen y precioso Padre Celestial. Entonces, Dios quiere arroparnos con su propósito. Y si nosotros lo recibimos, y yo te recomiendo que no nada más tengas una idea del propósito de Dios, sino que te revistas del propósito de Dios, que esa sea tu identidad, que esa sea la manera en la que otras personas te miran y te aprecian, porque hay propósito en tu vida. Pero ¿cómo es que el propósito de Dios puede llegar a no cumplirse en una persona? Que esa persona llegue un momento en el que diga: ¿sabes qué? Ya, como que ya me enfadé. Y si quieres te puedes llevar el propósito, Hugo, por favor. Esa es la única forma. No sé si han escuchado a gente que está con la polémica de si se pierde o no se pierde la salvación, y que si ya recibiste salvación pero de repente tienes un mal pensamiento o pecas o chispas, ya perdí la salvación y ahora hay que esperarse hasta el domingo cuando hagan el llamado para recibir a Cristo otra vez. Y es un revoltijo teológico incorrecto. ¿Sabes? La salvación no se pierde. Entonces tú eres de los calvinistas. No, soy de los barrientos. La salvación no se pierde. Lo que sí puede suceder, ahora imagínate que ese saco no es el propósito, sino es la salvación. Dios jamás va a retirar de ti un regalo, pero tú puedes decir: ¿sabes qué? Yo ya no quiero esto, y quitártelo de encima y despreciarlo. Eso sí puede suceder. Por cierto, un amigo una vez, él había recibido la salvación en Jesús. ¿Cómo la recibió? Igual que tú, igual que yo, los que hemos recibido salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo es que viene este regalo de salvación? Tienes que decir sí. Tienes que decir sí, Señor. No tienes que decir una gran oración floreada: oh amantísimo Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, que por tu poder fueron hechos los astros y la Andrómeda y no sé qué tanto rollo. Hoy vengo a decirte que por la obra extraordinariamente tremenda. No, a veces lo único que tenemos que decir es: sí, Señor, acepto tu regalo, recibo tu regalo. Y cuando recibes el regalo y dices sí, ahí es cuando viene la salvación. Este amigo estaba tan frustrado, ya conociendo a Jesús, estaba tan frustrado, ya habiendo recibido salvación, tenía tantos problemas, que llegó un día en un estado de estupidez, no le puedo decir de otra manera, y estaba tan frustrado que llegó a decir: Señor, ya no quiero esta salvación, renuncio. Y él dijo que en ese momento, cuando dijo renuncio, toda la habitación donde él estaba se empezó a oscurecer, como si hubieran apagado la luz, y se empezó a hacer oscuro y tinieblas empezaron a llenar su habitación. Y cuando, antes de que se pusiera todo oscuro, dijo: ay, no, Señor, no, Señor, perdóname, no renuncio, sí te recibo, te acepto, Jesús. Miren, parece de película, pero otra vez la luz llenó esa habitación. ¿Por qué? Porque tú y yo no nos podemos salvar. Tú y yo no recibimos las bendiciones por nuestra linda cara. Es por lo que Jesús hizo en la cruz que somos salvos, liberados y redimidos. Pero hay un momento, por eso lo que dijo Dani es tan importante. Hay un momento en el que tú tienes que tomar una decisión y decir: sí, Señor. Tienes que tomar una decisión y decir: sí, voy a la cena. Ahí está mi nombre. Pero yo podría decidir no ir a la cena y que se quedara vacío mi lugar. Y el hecho de que Dios me hubiera escogido y predestinado sin mi decisión de recibir este regalo, no se podría activar el propósito eterno de Dios para bien y para bendición. Por eso es que tú tienes que entender el extraordinario poder que tienes en la decisión que hablas con tu boca, las cosas que dices y lo que confiesas. Lo que confiesas tiene un poder extraordinario, sobre todo cuando tus palabras están dirigidas hacia invocar a aquel que ya te escogió, ya te predestinó y puso un papelito con tu nombre en su mesa. Ya tuvo una buena voluntad hacia ti, por eso envió a Jesús para que tomara tu lugar en la cruz. Y ahora está esperando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es la parte que te toca a ti? Simplemente decir: sí, Señor, reconozco que me escogiste, que me predestinaste y que me has tenido una buena voluntad y wow, lo demostraste enviando a Jesús a tomar mi lugar y pagar el precio por mi pecado. Pero ahora yo respondo y clamo a ti y te digo: Señor, si tú existes verdaderamente, sálvame. Y Él va a venir, te va a salvar, y entonces todo va a estar bien. Aunque todo no haya estado bien en el pasado. No sé si le estoy cantando bien o no, pero quiero pedirle al pastor Hugo: ¿puedes venir un momento? Él es una persona muy querida de mi corazón. No le llevo tantos años, pero lo considero verdaderamente como un hijo. Lo quiero como un hijo. El pastor Hugo es de Zacatecas. Y Dios, Huguito, Dios ha hecho un milagro tan increíble en tu vida. Y creo que tú te identificas muy bien con todo lo que estoy diciendo. Y quisiera que compartieras un poquito. No tenemos tantísimo tiempo, pero que compartieras una parte de tu testimonio
creo que va a inspirar a muchos aquí, porque sé que algunos dicen, pues vaya que no todo ha estado bien. Y tan no ha estado bien en el pasado que me cuesta trabajo ahorita creer que todo va a estar bien. Yo sé que hay personas así aquí y creo que el testimonio que vas a contar les va a bendecir. Por favor, Hugo. Sí, y gracias, pastor. Y bueno, buenas tardes a todos. Creo que una de las razones principales por qué a nosotros se nos hace tan difícil servirle a Dios, porque creemos que es muy difícil, pero es más difícil no servirle a Dios. Y bueno, voy a ser breve. Yo soy del estado de Zacatecas, como decía el pastor Marco, y vengo de una familia muy grande. Por supuesto, nunca escuchamos el evangelio. Somos 23 de familia, y a raíz de eso, entonces tuvimos que, por el abandono de mi papá, yo tuve que comenzar a trabajar. Bueno, la mayoría de la familia, pero yo como hombre, siendo el número 14, comencé a trabajar desde la edad de los 7 años, que me recuerdo. A la edad de los 9 años fui abusado sexualmente por unos primos mayores, y eso causó una herida muy grave en mi corazón. Y no solamente la vergüenza de enfrentar de esa situación, pero también no pude ir a la escuela y no pude aprender a leer ni a escribir. Bueno, no fui a la escuela, y eso fue algo muy terrible para mí. Y teniendo 15 años, decidirme de la casa del rancho, del lugar donde nací, donde fui criado. Fui a parar a León, Guanajuato. Tenía unos tíos ahí, bueno, de hecho viven ahí todavía en León, Guanajuato. Y bueno, ahí fue donde mi vida se hizo un desastre. Pues no solamente el abandono, el rechazo de mi niñez, lo que me había sucedido, pero ahora comienzo a involucrarme en todo lo que no debería. Empecé a hacer droga y todo eso. Teniendo 19 años, una media hermana que ya vivía en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, vine a unas vacaciones y me dice: necesito que te vayas para Estados Unidos. Y bueno, fue una aventura y una decisión también muy fuerte, porque salir de el rancho, estando en la ciudad de León, y luego ahora haciendo todo lo que estaba haciendo, y ahora con una hermana que no conocía, apenas había, una media hermana que apenas tenía 2 meses que había conocido, no sabía de ella, y me dice: vete a Estados Unidos conmigo. Y bueno, tomo la decisión. Fue algo terrible, porque en ese intento de cruzar la frontera me agarraron la migración 6 veces, me regresaba y yo me les regresaba, y así estábamos. Hasta la 7ª vez sí logré llegar a la ciudad de Dallas. Entonces yo era un desastre, mi vida era un desastre. Ella ya comenzaba a ir a la iglesia, y quiero decirles, yo nunca en mi vida había escuchado el evangelio, no tenía ni idea de lo que era el evangelio. Solamente sabía que había que aprenderse el catecismo y de alguna manera bautizarse y confirmarse y la primera comunión, todo ese rollo, que lo hice, pero no tenía conocimiento de Dios absolutamente. Pero algo que sucedió en mi vida a través de eso era que yo tenía mucho odio, mucho resentimiento contra mi papá, tanto odio. Y cuando mi hermana me invita a la iglesia, yo dije: creo que eso no es para mí. Porque yo disfrutaba ser un adicto, porque eso era lo que me daba una seguridad de no sentir el dolor de todo lo que me sucedió en mi niñez. Y de hecho estaba pensando ahora mismo que la primera vez que me festejaron mi cumpleaños tenía 20 años, cuando ya conocí a mi esposa, que éramos novios, y ella por primera vez tenía 19 años cuando por primera vez escuché la palabra feliz cumpleaños. Wow. Pero bueno, rápido, mi hermana me dice: vamos a la iglesia. Le digo: no, pero entonces yo le digo a ella: ni aunque me pagaran, yo voy a la iglesia. Por supuesto que me pagó $40 y sí fui. Y eso lo hizo en 2 ocasiones. Bueno, fueron 3 ocasiones, pero la tercera ya no me pagó, porque ya no era necesario. Y digo, eso ya no era necesario porque las 2 veces que fui, algo que comenzó a crear una inquietud en mi corazón. Primero es que había alguien que me amaba, pero no sabía que ese Dios tan bueno, tan grande, me amaba, porque nunca en mi vida había escuchado esa palabra amor. Solamente escuchaba puras malas palabras y nunca escuché eso. Entonces me recuerdo que esa reunión no hicieron ni siquiera un llamado para si alguien quería aceptar a Jesús, sino que dijeron: si alguien necesita oración. Y dije: bueno, creo que yo necesito. De hecho, mi hermana fue la que me envió: tú necesitas oración. Y bueno, voy a pasar como quiera.
Ahí me lo había prometido, pero de hecho el negocio estaba de que cuando terminamos la reunión ella me iba a pagar esa plata. Y yo paso a un lugar como este y cuando estoy ahí enfrente, dentro de mi desesperación y mi dolor, mi quebranto, yo me acuerdo que le dije, Diosito, si todo lo que esta gente dice, aun quien está predicando, dice es verdad, cambia mi corazón. Esas fueron mis palabras. Y cada vez que me recuerdo eso, quebranta mi corazón y quiero gritarlo, llorar, porque de repente comencé a sentir una presencia que nunca yo había sentido. Y una presencia comenzó a envolverme y me hizo sentir tan miserable, tan culpable, que lo único que pude decir es Dios perdóname, pero al mismo tiempo era tan hermoso lo que me estaba sucediendo. Y mira, yo comencé a llorar y esas fueron las palabras de Dios, perdóname, perdóname. Y yo creí que había sido 3 minutos lo que estuve en ese lugar, pero en realidad pasaron 3 horas. Porque cuando yo me levanté de ahí, estaba solamente mi media hermana y el pastor en la puerta esperándome. Pero en ese momento yo sabía que Dios me había liberado de la drogadicción, me había liberado de todo el odio, toda la amargura, todo el resentimiento. Yo sabía que Dios me había quitado el corazón de piedra y me había dado un corazón nuevo, por como lo que yo percibía. Y mira, lo más interesante fue esto, que al siguiente día, saben, yo era un adicto, pero no sabía leer ni escribir. No fui a la escuela, entonces me recuerdo que yo intenté hacer una vez más. Dije, bueno, voy a hacer un poquito de esto. Y intenté hacer cocaína y después dije, bueno, si no lo puedo hacer. Porque esto es interesante para muchos de ustedes que piensan que no pueden dejar un vicio. El único que te puede liberar de eso es Jesús. Amén. Nadie más te puede liberar. Yo me recuerdo que dije, bueno, voy a hacer un poquito de coca ahora mismo para sentirme un poquito mejor. Ya mi cuerpo lo estaba necesitando. No lo pude hacer, me dio asco. Después dije, bueno, con un poquito de marihuana quizá. Y no lo pude hacer tampoco, me dio asco. Y dije, bueno, aunque sea una cerveza ya por lo último. Y entonces yo me recuerdo que ahora mi hermana iba a la iglesia, mi cuñado no iba a la iglesia. Mi cuñado tenía 3 hermanos que eran unos adictos. Entonces cuando yo llegué a Estados Unidos es como si yo llegara a un lugar que la influencia todavía fue más terrible para mí. Pero cuando yo intento hacer eso y no pude, entonces yo dije, algo me pasó a mí. Ya no soy el mismo, porque es que no. Y entonces le dije a mi hermana, ¿qué me pasó? Dijo, no sé, pero ahí está la Biblia para que puedas leer. Yo le dije, pero tú sabes que no sé leer. Y entonces me dijo, bueno, mira, tengo una Biblia ilustrada, por lo menos mira las fotos y ahí te puedes dar una idea quizá de lo que te haya sucedido. Y lo poderoso fue que cuando está la Biblia, abro la Biblia, estaba en el libro de Mateo capítulo 4 y verso 4. Comienzo a leer, no tan solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba leyendo, pastor, por primera vez de 19 años, estaba leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, de ahí me entró un deseo por conocer a Dios a través de leer su palabra. Pero no solamente ahí fui sanado, entonces ahí Dios comenzó a recordarme. El día anterior yo le dije, cambia mi corazón. Dios no me cambió el corazón, me dio un corazón nuevo. Porque no solamente fui sanado del rechazo, del odio, de la amargura, del resentimiento, sino ahora tenía amor por mi papá, por los que me habían hecho tanto daño. Sentía un amor, una compasión por ellos. Entonces, eso es, bueno, y todo lo demás es una experiencia y un proceso. Gracias. Gracias, Hugo. Gracias. Hugo es parte del equipo pastoral de la congregación, es un hombre de Dios, lo voy a decir porque es importante decirlo de esta manera, porque esa es la forma en la que Dios no solamente salva, sino redime propósitos. Hugo es un hombre de Dios, es un ministro de Jesucristo, es un trabajador incansable, un empresario con diversas propiedades que Dios le ha dado. Y yo, la razón por la que estoy diciendo esto no es para decirte, si aceptas a Cristo tu vida va a ser de color de rosa, porque eso sería absurdo. Pero sí te puedo decir, fuiste escogido, fuiste predestinado
Dios te tuvo una buena intención y por eso es que dio a su Hijo Jesús por ti y está esperando tu decisión para que tu propósito se active. No importa dónde naciste, dónde nací yo, dónde nació Hugo, dónde naciste tú. No importa qué familia, en qué familia naciste, quiénes fueron tus antepasados, si fueron ilustres o fueron personas no buenas. Lo que importa es qué vas a hacer hoy con el regalo de Dios, porque Él te amó antes de que tú lo amaras a Él. Él se acercó a ti antes de que tú te acercaras a Él. Él te habló a ti y te ha estado hablando antes de que tú siquiera dijeras como Hugo, Diosito. Lo que Él pagó por ti lo hizo antes de que tú movieras un dedo. La tarjetita con tu nombre está en ese lugar antes de que tú decidas si vas o no vas. Seguramente hay aquí mujeres que digan, no, pues me tienes que decir si vas, si no, no voy a poner de embalde un lugar. Así no es Dios. Él te dice, tu lugar está ahí. Aunque me sigas maldiciendo, ahí está tu lugar. Aunque sigas autodestruyéndote, ahí está tu lugar, porque te amo con amor eterno. Y no hay cosa que puede librarte de la maldición del pasado más que la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz. Y quédate un momentito aquí para ayudarme a orar, Hugo. Ayer les dije que ayer fuimos al Museo de Antropología y fue una experiencia. Me encanta, he ido varias veces en mi vida, pero nunca había ido con un guía tan extraordinario como el que nos acompañó en esta ocasión. Y adquirí muchísima perspectiva. Y una de las cosas que me impactaron, no sé si a ti te impactó igual, Hugo, pero darme cuenta que la sangre siempre ha estado presente en las diferentes culturas y civilizaciones. Y hay un entendimiento, quizás no tenían ellos la Biblia, pero hay un entendimiento en las culturas, no solo de que la vida de la carne está en la sangre, como lo dice la Biblia, sino también que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Ahora, por supuesto, los que no conocían el Evangelio, nuestros antepasados hacían sacrificios, derramaban sangre, sacrificios humanos. Por eso el famoso chacmol, donde ponían el corazón todavía con las últimas palpitaciones de la persona que era sacrificada, que con un pedernal le abrían desde aquí, desde el cuello, todo, y le extraían el corazón palpitando y lo ponían en ese altar de chacmol. ¿Por qué? Porque la sangre tenía que ser derramada. Por eso es que aún los brujos, hechiceros, siguen haciendo sacrificios, no solo de animales, de gente. El 31 de octubre, bueno, no me voy a meter solito en problemas, pero antes de disfrazarte de cualquier tontería, piensa que ese día es el día que más gente desaparece, porque es el día en el que se hacen más sacrificios humanos. Y no quiero aquí venir a ser el dramático, simplemente estoy hablando estadísticas. ¿Por qué? Porque la sangre sigue siendo el elemento que el ser humano, quizás hasta intuitivamente, entiende que hay poder en la sangre. Y por eso los brujos, los hechiceros beben sangre, se rocían de sangre buscando poder. Y por supuesto, lo único que hacen es meterse más en un hoyo de tinieblas y de esclavitud espiritual. Pero por eso, mis queridos hermanos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida
en Cristo. ¿Cómo nos dio vida en Cristo? La vida de la carne está en la sangre. Es más, dilo otra vez porque es un versículo en el libro de Levítico. La vida de la carne está en la sangre. ¿Cómo nos dio vida Jesús? Dándonos su sangre. Por eso a Jesús no lo mataron a palos, no lo mataron ahorcándolo, lo mataron de tal manera que la sangre pudiera ser derramada y se saliera de su cuerpo, al punto que cuando le metieron la lanza los soldados romanos en su costado, salió sangre y agua. Una muestra de dos cosas: que su sangre se había salido de su sistema, y número dos, que él había fallecido y el plasma se estaba ya separando de los glóbulos rojos. Sangre y agua. Para los que piensan que nomás Jesús estaba así medio atontado y después lo fueron a poner en la tumba y ya después como que se despertó del desmayo, pero que realmente no resucitó, y todas esas cosas, se necesita más fe para creer en eso que para creer que Jesús resucitó de los muertos. Pero el hecho es de que cuando Jesús derramó su sangre, derramó sangre perfecta, sangre incorruptible. Porque cuando Jesús fue concebido en el vientre de una mujer, esa mujer era virgen. Y tenemos que seguir creyendo y declarando que Jesús nació de una virgen, la Virgen María. María es extraordinariamente importante en nuestra teología. ¿Sabes por qué? No solamente porque ella fue obediente al Señor y dijo: hágase conmigo lo que tú quieras, sino porque ella, como virgen, se sometió a la impregnación del Espíritu Santo, que vino y hizo que concibiera en su vientre. No me quiero meter en mucho rollo, pero los 23 cromosomas de la mujer llamada María se unieron con los 23 cromosomas del Espíritu de Dios y formaron un nuevo ser llamado Jesús. Por eso decimos Jesús, el Hijo de Dios, pero también decimos Jesús, el Hijo del Hombre. Él mismo se refirió a sí mismo el Hijo del Hombre, pero también se refirió a sí mismo el Hijo de Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque los científicos han demostrado que si bien la combinación de los cromosomas es lo que forma diferentes órganos y partes del cuerpo, hay una participación especial del esperma del papá. De los 23 cromosomas del papá, hay una participación especial de esa información genética en la formación de la sangre del bebé que está siendo formado. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque la sangre de Jesús no se derivó del semen de un hombre llamado José. Estaban desposados, pero no tuvieron relaciones íntimas. María, como virgen, fue fecundada por el Espíritu Santo. Y por eso cuando Jesús nació con sangre incorruptible, sangre que era necesario que fuera derramada para que después fuera llevada al cielo y ofrecida como el sacrificio perfecto. Y yo te quiero decir hoy, en este momento, la sangre de Jesús está como testimonio en el santuario celestial de la salvación perfecta y completa que Jesús ha provisto para nosotros. Y eso quiere decir que no importa si alguien te roció la sangre de una gallina encima, si alguien te roció
la sangre de algún animal con algún tipo de ritual. No importa si alguien te maldijo, no importa si tus antepasados eran gente no buena. Yo te quiero decir, cuando tú invocas el nombre de Jesucristo y recibes el poder de su sangre, eres libre de maldición, eres libre de toda la oscuridad y toda la maldad del pasado. Puedes ser salvado. Sí, ponte de pie y dale un aplauso al Señor.